Tiempo para la información más útil. Como siempre hacemos los miércoles, recibimos en nuestro plató a una especialista médica que nos llega del área de gestión sanitaria del norte de Málaga. Hoy está con nosotros María Jesús Morales Acedo, que es el médico de la Unidad Clínica de Cuidados Intensivos y Urgencias. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Con la finalidad hoy de abordar el asunto del riesgo cardiovascular, o lo que es lo mismo, todos los problemas que afectan al corazón. Vamos a comenzar, como siempre, definiendo qué es esto del riesgo cardiovascular. Bueno, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, hacemos referencia a características propias de la persona o bien factores que son externos a la persona y que favorecen el desarrollo de una determinada enfermedad. Cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, pues nos referimos a características propias de la persona o bien factores que hacen que una determinada persona pueda tener una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Muy bien, bueno, ¿por qué es importante hablar y precisamente hoy de riesgo cardiovascular? Bueno, hablar de riesgo cardiovascular es importante siempre porque las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo y hablar de factores de riesgo es importante porque controlando los factores de riesgo se puede prevenir el 80% de las enfermedades cardiovasculares. Pero precisamente hoy el hablar de este tema tiene especial relevancia porque el día 14 de marzo hemos celebrado el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Este día se ha creado con la idea de que las personas se conciencien de la importancia que es la prevención en las enfermedades cardiovasculares. Y por eso, precisamente desde el área sanitaria norte de Málaga y desde la unidad en la que yo trabajo, que es Cuidados Críticos y Urgencias, en donde día a día estamos atendiendo a personas con patología vascular, ya sea angina de pecho, infarto agudo de miocardio, y donde también atendemos a muchas personas con factores de riesgo de desarrollar esta enfermedad, hipertensos, diabéticos, obesos, personas con el colesterol alto. Hemos creído que era un buen momento para recordar a la población del área sanitaria norte de Málaga cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular y cómo podemos actuar frente a ellos. Bueno, pues yo creo que la siguiente pregunta es obligada. ¿Cuáles son estos factores de riesgo y cómo los podemos afrontar? Bueno, los factores de riesgo que afectan a la enfermedad cardiovascular los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los factores de riesgo que son no modificables y sobre los cuales no podemos hacer nada, y por otro lado tenemos los factores de riesgo que son modificables y ahí sí que la persona puede actuar y puede controlar dichos factores. Dentro de los factores de riesgo que son no modificables, pues tenemos la herencia genética y la predisposición familiar, la edad, el sexo y la raza. En cuanto a la herencia genética y a la predisposición familiar, las enfermedades cardiovasculares tienen una predisposición familiar. Hay una determinada característica genética que hace que en una familia tengan más riesgo de desarrollar enfermedades del corazón que otras. Evidentemente en esto no se puede hacer nada, cada uno tiene su código genético, pero sí que las personas que en su familia hay más riesgo de desarrollar esta enfermedad deben de ser conscientes de que sí pueden controlar el resto de factores de riesgo que se pueden modificar. En cuanto a la edad, es otro factor sobre el que no podemos hacer nada, porque evidentemente el corazón, igual que el resto de nuestro organismo, va envejeciendo. Ahora, hay dos maneras de enfrentarse a ese envejecimiento del corazón, o bien ser pasivos y no hacer nada, o bien controlar los otros factores de riesgo sobre los que se pueden actuar y que evidentemente estos están presentes en una persona de 40 años y en una persona de 80 años. En cuanto al sexo, pues las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en hombres que en mujeres porque en las mujeres las hormonas femeninas ejercen un efecto protector. Entonces, hasta la edad de la menopausia, la mujer tiene menos riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, luego ya pues se iguala. Pero ¿qué ocurre? Que las mujeres generalmente tenemos menor conciencia de la enfermedad cardiovascular porque lo vemos más como una patología de hombres, entonces quizás prestamos más atención a la prevención
de enfermedades típicas de la mujer, pues como el cáncer de mama, como la osteoporosis, y sin embargo pues no le prestamos importancia a factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, y eso hace pues que al final también la mujer sufra cardiopatía isquémica. Y luego, en cuanto a la raza o la etnia, el que haya diferencia en cuanto al riesgo vascular en una raza y en otra depende también mucho pues de las características que tiene cada raza. No tiene el mismo riesgo cardiovascular una persona que vive en Etiopía que una persona que vive en Estados Unidos. Es lógico, en Etiopía el principal problema es la desnutrición, allí hay pocos problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, no pueden permitirse ser sedentarios porque es que tienen que andar kilómetros para ir por agua, entonces no se puede comparar ese estilo de vida y esas características que tienen esas personas por vivir en esa zona con una persona pues que vive en cualquier país europeo o americano, en donde hay mucha más obesidad, más estrés, más hipertensión. Entonces eso hace que haya diferencia entre una raza y otra. Entonces sobre estos factores no se puede intervenir, pero luego tenemos otros factores que son muy importantes, que son modificables y que ahí sí que las personas podemos hacer algo por controlarlo y podemos disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad del corazón. Estos factores son la hiperlipemia, cuando se tienen unos niveles de colesterol altos en sangre, este colesterol se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos y uno de esos vasos sanguíneos son los del corazón. Esto como consecuencia trae pues el riesgo de sufrir un infarto o una angina de pecho. ¿Y cómo podemos actuar para tener controlado o cómo podemos prevenir tener unos niveles elevados de colesterol en sangre? Pues es una forma muy sencilla, a través del ejercicio físico y a través de tener una dieta que sea cardiosaludable, rica en ácidos grasos poliinsaturados que están presentes pues en el aceite de oliva, en el pescado, y con una dieta que sea rica en fruta, en verduras, hortalizas, lo que es la típica dieta mediterránea. A veces dirán las personas, yo hago ejercicio, yo tengo una dieta saludable y sin embargo tengo el colesterol alto, porque en ello influyen otros factores. Si con las medidas preventivas no se controla el colesterol, ya es necesario acudir al médico de atención primaria para que administre un tratamiento farmacológico que el médico ya en función de las características del paciente pondrá el tratamiento que sea más adecuado. En cuanto a la hipertensión, que es otro factor de riesgo cardiovascular muy importante, pues el mejor tratamiento de la hipertensión es la prevención, a través pues, de una dieta mediterránea, a través de disminuir la ingesta de sal en las comidas, no fumar, beber de forma moderada, hacer ejercicio físico, evitando la obesidad. Todo esto hace que tengamos mejor controlada la tensión arterial. También a veces con esto no es suficiente y es necesario recurrir a fármacos que controlen pues, los niveles de tensión arterial. En cuanto a la diabetes, las personas que tienen diabetes, que tienen los niveles de azúcar elevados en sangre, en primer lugar tienen que tener un control estricto de la diabetes, pero además ellos tienen más riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, porque la diabetes afecta a los vasos sanguíneos y afecta al corazón. Entonces, también deberán de tener controlados todos los otros factores que influyen en el desarrollo de cardiopatía isquémica y deberán, aparte de tener controlado el azúcar, pues la tensión, el colesterol, evitar la obesidad. Otro factor de riesgo importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular es la obesidad y luchamos frente a la obesidad pues mediante la realización de ejercicio físico e intentando tener una dieta que sea saludable y también adecuada al gasto que cada uno consumimos. El sedentarismo, otro factor de riesgo cardiovascular muy importante. No quiere decir que hacer ejercicio físico es que corramos todos los días una maratón. Cada uno hará ejercicio físico según las probabilidades que tenga, según las características, la edad, las enfermedades previas, pero simplemente pues haciendo cosas sencillas como en vez de coger el coche y andando, en vez de subir en el ascensor, subir y bajar las escaleras, es una forma de estar activo y eso pues ayuda al corazón.
En cuanto a la alimentación, en el área en la que vivimos lo tenemos muy fácil. La alimentación que es sana para nuestro corazón es la típica dieta mediterránea. Aquí nosotros, en nuestra Antequera y comarca, pues estamos rodeados de alimentos que son cardiovasculares. Tenemos una amplia vega en donde hay mucha fruta, hortalizas, verduras, tenemos un pescado que es rico en ácidos grasos poliinsaturados, tenemos el aceite de oliva. Entonces simplemente seguir la dieta que de toda la vida en el área mediterránea nuestras madres, nuestras abuelas pues nos han dicho que era sana. Luego el alcohol, las drogas pues evidentemente actúan de forma negativa para el corazón. Es importante un consumo moderado de alcohol. El estrés, vivimos en una sociedad en la que estamos todo el día corriendo, todo el día estresados, y eso pues influye negativamente en el corazón. A veces hay que decir stop y hay que pararse un poco por salud para nosotros. Y luego he querido dejar para último, porque es el factor de riesgo más importante, el tabaco. El tabaco es el factor de riesgo que más daño hace a nuestro corazón. Y ese riesgo pues va en función de los cigarrillos que se consumen y del tiempo que se está consumiendo. Entonces es muy importante abandonar el hábito del tabaco, y si no podemos de forma solos, porque no tengamos voluntad, pues siempre pedir ayuda a los profesionales. Bueno, pues en definitiva, muchas formas de intentar al menos prevenir antes de que se nos venga encima este problema, este riesgo cardiovascular. Pues solo nos queda bueno, pues quedarnos con esto como recomendaciones finales. Pues normalmente pedimos siempre a cualquiera de los especialistas que nos visitan que haga como un resumen, a modo de conclusión de las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar riesgos cardiovasculares. Bueno, pues en primer lugar que tenemos que tener muy presente al corazón en nuestras vidas, porque la principal causa de muerte es por patología que afecta al corazón. Pero igualmente todos los ciudadanos tenemos que estar muy concienciados de que nosotros podemos prevenir el desarrollar una enfermedad cardíaca en un 80% de los casos, y es de una forma muy fácil, teniendo una vida con hábitos que sean saludables, tan sencillo como una dieta equilibrada, como hacer ejercicio físico, intentar no fumar, consumir menos alcohol, evitar la obesidad, y simplemente con esto pues podemos ganar muchísimo y podemos estar evitando morir de un infarto o de una angina, o aunque no se muera de esa enfermedad, una vez que se desarrolla, luego ya la calidad de vida pues no es la misma que teníamos previamente. Pues María Jesús Morales, médico de la Unidad Clínica de Cuidados Intensivos y Urgencias del Área Sanitaria Norte de Málaga, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.